nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet. Vamos a tejer esta blusa simplemente haciendo unos granny y uniéndolos entre sí. Y bueno, yo la estoy trabajando en un hilito. Yo creo que la caída de esta blusa necesita que sea en hilo, no puede ser lana. Y bueno, como sé que muchas de las que me seguís estáis ahora en verano, aunque aquí en España es invierno, yo me la hago y ya la tengo para primavera. Con algo que te metas debajo ya te la puedes poner. Queda súper bonita, como veis. Puedes hacer tu combinación de colores. Y bueno, la talla es como para mí, sería como, yo tengo una M, pero en realidad esto da L y XL, incluso perfectamente siguiendo mis instrucciones. Para más talla igual ya le tienes tú que alargar algo, pero yo le voy a poner talla única porque realmente da muchas tallas. A ver, materiales. Bueno, pues yo estoy utilizando el que predomina, va a ser este tono que es como un beige. Me he fabricado un grosor con 4 hebritas, para aguja 2,5, de cancho 2,5 de crochet. Ese sería el grosor, ¿vale? Busca un material porque no vas a tener el mismo, pero puedes buscar un material que se adapte bien al 2,5, el gancho del 2,5, que puede ser un egipcio, por ejemplo, un algodón egipcio, el mercerizado, que para que tenga el brillito, te podría dar el grosor ya. Y los colores serían el que predomina en base, el beige, y luego he hecho juego con un verde y un naranja. Este que viene mezclado con beige y verde lo voy a dejar para la puntillita que lleva justo debajo. Todo esto es opcional. Tú quieres hacer otro tipo de mezcla de colores, lo puedes hacer como si lo quieres hacer todo del mismo color. Yo los granny de abajo, por ejemplo, los he hecho de un solo color. Es la misma puntada en todos los granny, pero el de abajo va entero en beige. Y aquí lo que he hecho ha sido, pues mira, estas dos primeras vueltas las hice beige. En la 3 metí verde, en la 4 me metí naranja y las demás beige. Pues en el que lleva al lado lo hago el contrario. Meto en la 3 naranja, perdón, sí, en la 3 y en la 4 verde. El que va al lado vuelvo a meter el verde primero y luego el naranja para ir alternando el tono. Y entonces serían, os voy a decir cómo se hace un granny, cómo se hace uno de los granny, porque son todos iguales, y luego los vamos uniendo, también os digo cómo se une, y el total de granny que vamos a hacer, pero no, yo no recomiendo que hagáis los granny para unirlos una vez que están hechos, debéis de ir haciendo granny y uniendo granny, ¿vale? Pero bueno, os voy a dar el total de los granny. De color lleva 1, 2, 3, 4 y 5, más 5 que lleva en la parte de atrás, ya serían 10. Más 2, 12, más 2 que llevan en el hombro doblado, es un granny que va doblado, ya serían 14. 14 en color, más 3 para el delantero y 3 para la espalda en liso. Si teníamos 14, 14 y 6 son 20 grannies en total. Cuando terminemos de unir esos 20 grannies, yo digo que, bueno, la organización del granny de color o no color, eso ya como vosotros veáis, pero yo he puesto todo lo que va en color arriba y los 6 de abajo van sin color. Y luego ya, una vez que los tengamos unidos todos, que yo me he dejado aquí, mira, en la parte de atrás, me he dejado el último, es el que me falta por poner, es el que voy a tejer con vosotros, y así ya tejo el granny, os indico cómo se uniría. En este caso, como es el último, tengo que unir a este, al de arriba y al de abajo, porque ya me cierra como aquí, ¿vale? Pero el resto del tiempo, pues al principio vas a unir, tú vas a hacer este granny, por ejemplo, ¿vale? Tú empiezas por donde quieras, o empiezas por aquí. Este granny. Haces el granny, ya lo tienes que completar, este sí lo tienes que hacer entero, que es el primero. El siguiente, haces el granny y unes solo un lado. Ya completas el resto, que no va unido. O completas casi todo y luego ya al final lo unes, como tú quieras. Y vas uniendo solo un lado, pues haces 5, que es solo la primera línea que tienes que hacer de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo siguiente que puedes hacer, o que yo te recomiendo que hagas, otros 5, igual en hilera,
es la parte de atrás. Los vas uniendo y ya una vez que los tienes, solo tendrías que hacer 2, como ves aquí, que va en el hombro. Entonces, eso nos ayudará. El del centro va libre porque es el cuello y en estos dos últimos vas a unir 2, que enlazan el de la espalda con el delantero, el de la espalda con el delantero y entre sí, para que nos haga la forma del hombro. Y este último sí que iría también cerrado por abajo, unido al de atrás, para que nos haga la manguita. ¿Vale? Aquí ya, nada. Bueno, pues hace como te veas más cómodo de hacer. Y el otro lado, en el otro lado haces lo mismo. Así que teniendo en cuenta que tiene que ir de los 5, el primero va cerrado con el de atrás para que no cierre la manga. Y luego va unido, serían como 3 granny, ¿vale? La manga son como 3 granny. Añades uno más para el hombro y luego ya el cuerpo. Yo creo que se entiende, ¿no? Es facilito de comprender. Al otro lado igual. Una vez que lo tenemos terminado, ya nos faltaría hacer un poco de largo. Serían los 3 centrales, lo que nos queda de cuerpo, porque el último tenemos 3, 4 y 5, ¿no? En las mangas, los 2 de la manga hacen los 5. 3 centrales son el cuerpo. Lo haces y lo unes al cuerpo arriba para alargar. En la parte de atrás haces lo mismo, teniendo en cuenta que unes arriba, entre sí y en redondito. Tiene que quedar todo en círculo. Bueno, como voy a hacer uno con vosotros, pues lo vais a ver cómo se une, súper fácil. Por último, haremos la puntilla para alargar más todavía el tejido, que esa puntillita que vamos a hacerle, yo se la voy a hacer en otro color, pero tú se la puedes hacer en el mismo tono si quieres, o como te guste. Y en la parte de arriba del cuello, para que no nos quede tan amplio, por eso digo que esto sirve para todas las tallas, luego tú ya si quieres lo pones más pequeñito que lo que voy a hacer yo. Pero en principio esto sirve para todas las tallas. Luego haremos un par de vueltas o así para que nos quede un poquito más adaptado al cuello. Y estaría terminado. Simplemente con eso, 20 granny, hacerle una puntada en la zona de abajo, una puntillita y terminar de rematar el cuello para ponerlo más adaptado. Muy bien, pues empezamos con el primer granny. Yo lo voy a hacer como el que me falta ya es de un solo color. Lo voy a hacer entero en un solo color y así me ahorro tener que estar haciendo cambios. Pero ya sabéis, de todas formas lo diré en el paso a paso, que la primera y la segunda vuelta son del tono base y luego la 3 y la 4 es donde yo he metido el color. En total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. Empezamos haciendo el nudo de inicio, 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 en la primera. Engancho y cierro para formar un anillito. Voy a subir 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo un punto alto y 2 cadenas de separación y hay que hacer esto por 8 veces. Ya tengo una. Entro en el anillo. Escondemos la hebra a la vez. Punto alto y 2 cadenas. Ya tengo 2 veces. Entro en el anillo. Punto alto y 2 cadenas. Ya tengo 3. 4. 5. 6. 7 y 8. 2 cadenas. Cuento la tercera, 1, 2, 3 y ahí cierro mi vuelta. Esta sería la vuelta número 1. Para la vuelta número 2, aquí mismo subo 3 cadenas
tengo un punto alto. Dentro del espacio hago 3 puntos altos. Sobre el punto hago un punto. Dentro del espacio hago 3 puntos altos. Sobre el punto hago un punto. Hemos seguido esa secuencia toda la vuelta, finalizo con los 3 puntos y cerrando la vuelta en estas 3 cadenas, pues en la tercera. He completado la vuelta número 2, vamos a empezar la vuelta número 3 haciendo 3 cadenas, tengo un punto. Y voy haciendo en el siguiente un punto, así hasta completar 5 puntos. Ya tengo 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 puntos altos, 3 cadenas. El primer punto de los 5 que tengo que hacer ahora lo hago, repito, en el mismo espacio donde hice el último. 1 y ya continúo con lo siguiente. 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 cadenas y de nuevo 5 puntos, pero el primero lo hago, repito, donde hice el último. 1, 2, 3, 4 y 5. Toda la vuelta de esta forma. 3 cadenas. El primero de los 5 que tengo que hacer lo hago en el mismo sitio donde he hecho el último. Y ya los demás en los que continúan. 2, ¿vale? Así esta vuelta, la número 3. Cuando llegues al final te van a quedar 3 puntos. Entonces tú haces 1 en el mismo sitio. 2, 3, 4 y el quinto lo haces en el mismo sitio donde hiciste el primero de las 3 cadenas. Y aquí cerramos la vuelta haciendo una cadena y en la tercera cojo hebra y en la tercera cadena hago un punto alto. Así tengo 1, 2 y 3 cadenas de nuevo, pero me quedo justo en el centro. Necesitamos quedarnos en el centro para comenzar la siguiente vuelta. Hemos completado la vuelta número 3. En la vuelta número 3, recordad que yo en la zona de los granits de arriba, los trabajé con colores. Entonces ahí metí, por ejemplo, verde en uno, sin embargo en otro metí naranja. Luego, la vuelta número 4, el color contrario al que hayas metido. Si tú has metido aquí verde, pues luego naranja. La vuelta número 4. Me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 espacios, como 8 esquinitas. En la vuelta número 4 empezamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en ese espacio hago un punto alto y tengo como una V. Un punto alto, 2 cadenas y un punto alto tendría. Los 5 puntos que nos encontramos antes de la siguiente esquina los vamos a trabajar a medias y luego los terminamos juntos. Entonces sería el primero, el de las 3 cadenas. No termino el punto, me voy al siguiente, no termino, ya llevo 2, 3, 4 y 5. Ya tengo los 5 puntos y ahora los termino. Perdón, antes de eso, perdón, hay que hacer 3 cadenas. Menos mal que me he dado cuenta. 1, 2, 3 cadenas, perdón, ¿eh? Hacemos la V y 3 cadenas, siempre antes de los 5 puntos. Y ahora repito lo que acabo de explicar.
los 5 puntos trabajados a mitad y luego terminados juntos. Y terminamos. Ahora sí, 1, 2, 3. En el siguiente espacio voy a hacer de nuevo una V. 2 cadenitas y otro punto alto. 3 cadenas. Siempre 3 cadenas antes y después de la V. Y siempre trabajamos los 5 puntos a mitad y luego los cerramos juntos. Cierro 3 cadenas y V en el espacio. Punto alto, 2 cadenas y punto alto. Nos tiene que ir quedando así. Ahora repito, otra vez 3 cadenas. De nuevo, los 5 puntos cerrados juntos, de nuevo 3 cadenas, de nuevo V. Así toda la vuelta. ¿Vale? Esto ya iría en otro color. Finalizo mi vuelta número 4 con las 3 cadenitas y aquí busco la tercera. Cierro con deslizado. Así queda la vuelta número 4. En un solo color, cuando la veis con los colores, se ve de esta forma. La número 4 es la que se ve aquí en naranja. En otro granny lo he hecho en verde. ¿Vale? A partir de las 5 ya lo trabajo todo en el mismo color. Si tú estás empezando a hacerlo tienes que empezar por el del color, por eso te lo explico. Quiero que lo veas aquí. 1 y 2 en beige, 3 en color, 4 en otro color. Y ya a partir de las 5 hasta las 8 va en el tono de base. La vuelta número 5. Empezamos aquí mismo haciendo una V. 1, 2, 3, 4, 5. En el mismo punto, o sea, en esta tercera cadena, voy a hacer otro punto alto. He formado una V, me voy al otro palito de la V de la vuelta anterior y hago punto alto, 2 cadenas, punto alto, para tener otra V. En vez de una V, ahora tendríamos 2. 3 cadenitas, 1, 2, 3. Nos vamos a la siguiente V, tengo que saltar todo esto, me voy a la siguiente V y voy a hacer 5 puntos altos, 3 cadenas y 5 puntos altos, para formar ahí una esquina. 2, 3, 4 y 5. 3 cadenas. De nuevo, 5 puntos. Dentro del mismo espacio, 1, 2, 3, 4 y 5. 3 cadenas. Un segundo que se me ha ido ahí una hebrita. 2 y 3. Salto esto y me voy ya de nuevo a la V. En el primer puntito de la V hago otra V. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y en el segundo palito de la V hago otra V. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Repito, 3 cadenas. Siguiente V, hago una esquina con 5, 3 cadenas y 5. Lo que acabamos de hacer anteriormente. ¿Vale? Ahora hago 5, 3 cadenas, 5. 3 cadenas. En el primer palito una V, en el segundo palito una V. 3 cadenas, en la siguiente V hago una esquina. En la siguiente V trabajo 2 Vs. En la siguiente V hago una esquina y ya termino con las 3 cadenitas y aquí. ¿Vale? Nos tienen que quedar 4 esquinas y nos tienen que quedar 4 espacios con V crecida, que en vez de una ya tenemos 2.
Finalizo la vuelta número 5 con 3 cadenas, cerrando en la tercera cadena. Estoy justo encima de la primera V, en el primer palito, y nos quedan las 4 esquinas y 4 espacios donde tenemos las V. En la vuelta número 6, empiezo aquí con una V, 1, 2, 3, 4 y 5 y punto alto. Tengo mi primera V. En el centro, entre V y V, hacemos una V. Y en el último palito de la segunda V hago una V. Teníamos 2, ahora tenemos 3. Vamos subiendo de V. 1, 2 y 3. 3 cadenas. Nos encontramos con 5 puntos y los vamos a trabajar a medias para completarlo juntos. 2, 3, 4, 5 y cerramos juntos. Hago 3 cadenitas y ahora me encuentro que tengo un espacio de 3 cadenas. Dentro de ese espacio hacemos 5 puntos altos. Y 5. 3 cadenas. De nuevo repito en esos 5 puntos, trabajándolos a media y cerrándolos juntos. Ahora repetimos esto por toda la vuelta. En la zona de la V haremos 3 en vez de 2 y en las esquinas haremos esto que acabamos de hacer. Hago 3 cadenitas y me voy a la V, al primer palito de la primera V, hago el punto alto y 2 cadenas y punto alto para tener una V. Entre V y V hago una V. En el último palito de la V hago una V. Siempre 3 cadenas de separación y ya estoy en la esquina. En la esquina hago los 5 puntos cerrados juntos, 3 cadenas, 5 puntos en las 3 cadenas del centro, 3 cadenas y los 5 puntos cerrados juntos, 3 cadenas, de nuevo las V. Termino la vuelta número 6 con 3 cadenitas y cerrando aquí la tercera cadena. La vuelta número 7, 1, 2, 3, 4, 5. Una V. Entre V y V, una V. De nuevo entre V y V, una V. Y en el último palito de la V, una V. En vez de 3 V tenemos 4. Esta es la vuelta número 7. Aún nos falta la 8 y la 9, que os dije al inicio que eran 8 vueltas, son 9. Acabaremos teniendo 6 V. Ahora tenemos 4, luego tendremos 5 y 6. Vale, pues la zona de las V la trabajamos de esta forma. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. 7 cadenas, perdón. Sí, 7 cadenas. Nos vamos solo a estos 5 puntos que tenemos. Esto lo saltamos y en los 5 puntos que tenemos en el centro los trabajamos a media para cerrarlos juntos. Tengo los 5 trabajados a media y cierro. Y repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me voy a la zona de las V y trabajo esas 4 V que tenemos que trabajar en esta vuelta.
la primera en el primer punto y vamos metiendo entre V y V, y ya sabéis que la última va en el último punto. ¿Vale? Ahora va otra y otra. Cuando lleguemos a la esquina repetimos 7 cadenas, cerramos 5 puntos, 7 cadenas y nos vamos a la V. La vuelta número 7 la terminamos con las 7 cadenitas y cerrando la vuelta en la tercera cadena con deslizado. La vuelta número 8. 1, 2, 3, 4, 5. Y esta zona, la de las V, siempre es igual, pero vamos aumentando, como veis, una V en cada vuelta. Tengo 2. 3. 4 y 5. La zona de la V en todos los lados, me quedarían por hacer 3 más, se trabaja de esta forma. Y ahora la zona de la esquina, que sería lo que va desde aquí hasta aquí, en todos los lados, son 4 esquinas, se trabaja de esta forma. 1, 2 y 3 cadenitas. Cuento en la cuarta cadena, que es la que me queda en el centro, ya que eran 7, aquí, y hago un punto bajo. Y ahora hago 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Voy a coger 1, 2 y 3 veces hebra. Aquí arribita, de esos 5 puntos que cerramos juntos, en la esquina, trabajo el punto alto triple. 1, 2, 3 y 4 sacadas. De nuevo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De nuevo a un punto bajo, buscando la cuarta cadenita. Me tiene que quedar 3 a un lado y 3 a otro. Punto bajo. 1, 2 y 3 y ya estamos en la zona de la V. Trabajamos la primera V en el primer punto. La siguiente, 2, 3, 4 y 5 aquí en la última. Hacemos 3 cadenitas, enganchamos la cuarta cadena. 8 cadenas, hacemos el triple. 8 cadenas, punto bajo. 3 cadenas y de nuevo estamos en la V. Te tiene que quedar la zona de la V así y la zona de la esquina de esta forma. Cerramos la vuelta número 8 con las 3 cadenas y en la tercera cadenita un punto deslizado. Y empezamos la vuelta número 9, que sería ya nuestra última vuelta del granny. 1, 2, 3, 4, 5. La zona de la V la hacemos igual. La primera V en el primer palito, después vamos metiendo V entre medio de cada 2 V, en los espacios que se quedan, y nuestra última V en el último palito de la última V. Te van a quedar 6 V en total y ya estamos en la esquina. Hacemos 3 cadenas y tenemos un primer espacio de 8 cadenas, el punto triple y otro segundo espacio de 8 cadenas. En este primer espacio hacemos 10 puntos altos. Dentro de ese espacio. Tenemos los 10 puntos altos, 8 cadenas. En el segundo espacio, el que va detrás del punto alto triple. De nuevo, 10 puntos altos.
De nuevo tengo esos 10 puntos altos. Entonces de esta forma se trabajan las esquinas. Y ya estaría en la zona de las V donde tengo que hacer 3 cadenitas. Y de nuevo hacer 6 V, que son las que me entran en esta vuelta. ¿Vale? Aquí he hecho una, hacemos el resto de las V. Cuando lleguemos a la esquina, de nuevo 3 cadenas, 10 puntos altos, 8 cadenas, 10 puntos altos. Todas las esquinas igual y toda la zona de la V igual. Te va a quedar así. Entonces, una vez que tengamos un cuadrado ya completo, voy a buscar aquí de los que yo tengo hecho, ya podemos empezar a unir entre sí. Bueno, pues yo como me he dejado uno, el último por unir, tengo que unirlo por 3 zonas, por 3 lados. Tú irás uniendo por un lado, pero cuando llegues al final pues tendrás que unir esos 3 lados para cerrar. Voy a alejar un poco la cámara. Entonces cuando tú termines pues tendrás las esquinas de esta forma. Aquí tendrás 6 V, esquina, ¿vale? Bueno, pues tú vas uniendo a un lado nada más, de esta forma. Y después, bueno, pues cuando te haga falta unir a uno y a otro, al de al lado y al de arriba, pues unirás 2 veces. Y como yo, en el caso último ya, que unes 3 veces. ¿Vale? Empezamos por este. Me preparo mi hilo. Y bueno, para eso tendremos que quedarnos la primera unión como se hace en la esquina. Y yo, como tengo que utilizar 3 esquinas, voy a tener que empezar desde ya a unir. Voy a deshacer esta que completé y quedarme a media. Vale, te quedas hasta el punto donde tú has hecho las 6V, 3 cadenas y 10 puntos altos. Y ya haces 4 en vez de 8. 1, 2, 3 y 4. Coges la esquinita del granny al que vas a unir, esta de aquí. Enganchas con un punto bajo. Hemos unido con un punto bajo y ahora hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Tengo que completar la esquina haciendo los 10 puntos altos que me faltan. Es la que estoy en el granny que estoy haciendo. Al que estoy uniendo los tiene. Así que me falta completar en el que estamos trabajando. Y a la vez estamos uniendo. 10 puntos altos me faltan por hacer. Tengo 3. Hemos completado la esquina con los 10 puntos altos y ahora hacemos 3 cadenas. Y tengo que empezar a hacer las V. Perdón. En el primer palito, un punto alto. Y ahora, en vez de hacer 2 cadenas y el palito, hago una cadenita. Aquí en la primera V de las 6 que tengo, ahí en medio de esa V, es donde voy a hacer el punto bajo para unir. Ahí. Punto bajo. Y ya es como si hubiera hecho otra cadena. Completo la V con un punto alto. Me voy a hacer la siguiente V. Punto alto, una cadenita, porque la segunda es enganchando aquí en la V del otro lado. Y completo la V. Siguiente V, punto alto, cadena. Engancho en la V de la pieza a la que estoy uniendo, con un punto bajo y completo la V. Lo vamos uniendo de esa forma. Punto alto, cadena. Me voy a la siguiente V. A ver que aquí con tanta hebra no veo. A la siguiente V de la parte donde estoy uniendo, que sería esta, y hago un punto bajo. Completo la V. Pues así hasta que completemos las 6 V que tenemos que hacer, que ya me queda por hacer 2 nada más. Una, aquí la tengo que unir con la de atrás. La termino. Y la última que va aquí en el último punto, cadena, y engancho la última V.
termino la V y habríamos terminado de unir la zona de las V. ¿Veis? Ya hemos unido la esquina y la zona de las V. Ahora tengo que unir a la esquina. Aquí ya tengo yo dos esquinas unidas. Tres esquinas, perdón. La de al lado, la de arriba y la del otro lado de arriba. Pues ahí en el centro, donde tengo ese punto bajo que une a las tres, es donde tengo que enganchar, pero primero tengo que hacer 3 cadenas y 10 puntos altos en este primer espacio, antes de llegar ahí. Hago los 10 puntos altos y 4 cadenas. Tengo los 10 puntos altos, las 4 cadenas. Ahí en ese punto bajo que une esas 3 esquinas, hago un punto bajo para unir esta esquina. Y hago 1, 2, 3, 4. Me vuelvo al granny que estoy trabajando y detrás de este punto triple, que tengo otro espacio de 8 cadenas, hago de nuevo 10 puntos altos. Y ya tendremos unida la parte de la esquina también. Queda de esta forma. ¿Vale? Hemos unido hasta ahora del granny que estamos trabajando, que no está terminado. ¿Veis que estamos haciendo? Hemos unido este lado, una esquina, el lado de las V y la otra esquina. Y ahora, como tengo que seguir uniendo al de arriba, esto me lo dobla para que vieras sobre la mesa mejor el tejido, lo que estábamos trabajando, pero ahora lo voy a volver a poner bien. Ahora tengo que unir igual, pues hago 3 cadenas, empiezo a hacer la primera V y voy uniendo las V. Cuando llegue a la esquina voy uniendo aquí, que tengo estas 3 esquinas, y de nuevo las V y por último la última esquina y ya habría terminado de hacer todas las uniones. Cuando termine de hacer todas las uniones, que será en esta última esquina, ya solo me faltará por hacer las 3 cadenas y cerrar con punto deslizado en la V. Porque estoy utilizando las 4 esquinas ya que estoy uniendo el último granny. Tú empiezas uniendo solo de un lado y entonces tendrías que trabajar todo completo menos 2 esquinas, que son las que te van a unir aquí. Trabajas 2 esquinas completas y 2 las unes. ¿Vale? Este sería el sistema de unión. Y bueno, completo ya de unir la que me queda y vamos a la parte de abajo, la puntillita. Cuando ya hemos completado ya todo el tejido y todo cerrado, como acabo de hacer yo, pues vamos a hacer la puntillita. Yo la voy a hacer en este tono que va mezclado verde y beige. Y en una de las esquinas, en esta esquinita por ejemplo, añado, hago un punto bajo y vamos haciendo arquitos de 5 cadenas y saltando 3 puntos. Yo ya he hecho lo que me entra en cada granny para saberos decir múltiplo de qué. Sería múltiplo de 7 más 1, o sea, más 1 ya al final del todo. Bueno, pues entonces, mira, va, imaginaros, el motivo en 1 y luego va de por medio 6 arquitos. Entonces podéis hacerlo así también si queréis, esa primera vuelta. Aquí contamos que hay un motivo, pues ahora hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6 arquitos. Otro motivo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 arquitos. Otro motivo, ¿vale? Y así vamos a ir contando para que luego nos cuadre bien. No es importante la cantidad de motivos que te entren, pero sí es importante que luego te cuadre meter los motivos. Entonces yo ya he hecho mi, digamos, mi arquito donde iría un motivo. Pues ahora tengo que hacer 6 arquitos sin motivo. Aunque no esté haciendo el motivo ahora, pero yo lo tengo en cuenta para la siguiente vuelta que sí que va a ir el motivo. Voy a hacer... Ay, perdón. Verás que se me ha escapado y no puedo cogerlo. Cuando se trabaja con muchas hebritas pasa esto. Venga, vuelvo a hacer aquí el punto bajo, que lo que hago es aprovechar esa unión de la esquina. 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, aquí en este caso me estoy saltando 4 cadenas en vez de 3, pero lo tengo que hacer así. 1, 2, para irme a ese primer punto alto. Perdonadme, 2,
3, 4, 5. Y ahora sí salto 1, 2, 3. En el tercer punto hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en este último punto hago el punto bajo. ¿Cuántos arquitos llevo? Lo voy a contar. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Porque aquí es donde yo tenía el motivo. Llevo 4. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a este primer puntito de la V. 1, 2, 3, 4, 5. A ver cuánto llevo. Hemos dicho que aquí lleva un motivo. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Pues mira, casi mejor que saltamos dentro de la V. 1, 2, 3, 4, 5 a la V. Vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tengo los 6 y ahora el del motivo. 2, 3, 4 y 5. Y el del motivo aquí en esta V. ¿Vale? Ya estoy como en el centro del granny, con lo cual pues me va a entrar bien de nuevo todo lo que estoy haciendo. De nuevo los 6 arquitos y el del motivo aquí. ¿Vale? Esta primera vuelta es solo de arquitos y bueno, es intentar sacar ese múltiplo de 7 más 1. El múltiplo de arquito que tenemos que hacer es 7 y no es más 1, es menos 1. 7 es menos 1, porque vamos haciendo y cuando llegamos aquí al final vamos a empezar el motivo y este motivo está compartido con los arquitos de atrás y con los de adelante. Entonces yo no había tenido en cuenta eso. Bueno, pues hemos cerrado ya con un punto deslizado en ese punto bajo. Primero que hicimos. Mira, yo hago aquí, a ver, mis últimas 5 cadenitas y en este punto bajo que hicimos al inicio, deslizo. No sé qué me... Y empezamos la segunda vuelta de la puntilla deslizándonos al primer espacio subiendo 3 cadenas, equivalen a un punto alto y metiendo dentro 7 puntos más para tener un total de 8. Tengo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hago 3 cadenas. En el primer espacio engancho. Y ahora 5, 2, 3, 4, 5. Siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente espacio, punto bajo. Vamos a comprobar que hemos utilizado 6 aritos. Este es el del motivo. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que hacer uno más. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí voy a quitar esta hebra. Ya habría utilizado 6 arquitos de abajo. 2, 3, 4, 5 y 6. Y hemos hecho el motivo. No cuento este arco. 1, 2, 3, 4 y 5 arquitos. Y ya hago de nuevo 3 cadenitas. Las 3 cadenas y de nuevo los 8 puntos. De nuevo las 3 cadenas y volvemos a repetir 5 arquitos. Y así vamos haciendo esta primera vuelta. Finalizamos la vuelta número 2 de la puntilla con las 3 cadenitas y punto deslizado en la tercera cadena. Así que esta vuelta ha sido 8 puntos en uno de los arquitos, 3 cadenitas, enganchamos en el siguiente arquito y hacemos 1, 2, 3,
4, 5 arquitos, 3 cadenitas y de nuevo 8, ¿vale? Repetimos esa secuencia y vamos a hacer la vuelta número 3 de la puntilla. Subimos 1, 2, 3, tengo un punto alto. En el siguiente punto hago otro punto. Separamos con una cadenita. Y de nuevo trabajo los dos siguientes que me encuentro. 1 y 2. Una cadenita de separación. De nuevo, 2 puntos. 1 y 2. Una cadenita de separación. Y los dos últimos que me quedan. De esta forma. Hacemos 1, 2 y 3 cadenitas. Enganchamos en el primer arquito con un punto bajo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas en el arquito. Uy, perdón que he cogido hebra. Perdona, pero se me ha cortado antes, no sé por qué. Bueno, lo que había hecho era las 3 cadenitas y en el primer espacio de 5 cadenas, pues enganchar y ya nos salen 1, 2, 3, 4 anillitas de 5 cadenas. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Vuelvo a hacer 3 cadenitas y repito lo que habíamos hecho en el otro motivo. Y ahora igual, ¿vale? Lo repetimos las veces que necesitemos. Aquí he hecho 2, una cadena, 2, una cadena, 2, una cadena, 2, 3 cadenas. Engancho en el primer arito y ya voy haciendo de 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y enganchando. En las anillas me van a salir de nuevo 4 anillas de 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya me han salido las 4 y como veis ya lo que me queda aquí es una de 3, que esa no se cuenta. 1, 2, 3, ahí no tendríamos que enganchar. Y repito el motivo, que vamos trabajando de 2 en 2 los puntos con una cadena de separación. Hago 2 y la cadenita de separación. 2 y la cadenita de separación. Terminamos la vuelta con las 3 cadenitas, punto deslizado y ahora vamos a subir 3 cadenas para hacer un primer punto. Vamos teniendo puntos de 2 en 2 y lo vamos a convertir en 3, así que hago otro para sumar uno más en medio de esos dos, más el segundo que tenía hecho. Y ahora vamos a hacer 2 cadenitas en vez de una. De nuevo tengo 2 puntos, en el primero hago uno, en medio hago otro y en el segundo hago otro. Ya tengo 3 en vez de 2. 2 cadenitas de separación y repito todo el motivo de esta forma. Así que la vuelta número 4, que es la que estamos trabajando, en vez de tener 8 puntos con una cadenita de separación, tendremos 3, 3, 3, 3 con 2 cadenas de separación, un total de 12 puntos. Eso cada vez que lleguemos al motivo. Y lo demás igual, 1, 2, 3 cadenitas en el primer arito, un punto bajo. Y ya vamos con las 5 cadenas enganchando. En esta ocasión nos van a quedar 3 arquitos nada más. Teníamos 4 y vamos a tener ahora 3. Ya he hecho 1, 2 y 3. ¿Veis? Ya lo que me encuentro son las 3 cadenas, así que no engancho ahí, hago 3 cadenas y repito igual que hemos hecho en este motivo. Toda la vuelta así. Cerramos la vuelta 4 con las 3 cadenitas, punto deslizado sobre la tercera cadena. La vuelta 5, en vez de 3, vamos a tener 4 puntos y vamos a separar igual con 2. 1, 2, 3. Tengo el primer punto. En el del centro hago 2 en vez de 1. Y en el último hago 1. De esta forma tenemos 4 en vez de 3. 2 cadenitas y repito.
1 en el primero, 2 en el segundo y 1 en el tercero. Y ya tengo de nuevo 4. 2 cadenitas. Completamos el motivo así. Cuando completemos el motivo tendremos 16 puntos con 2 cadenitas de separación entre 4 y 4 y haremos 3 cadenas y repetimos la zona de las anillas, que en esta ocasión nos van a quedar solo 2. Aquí engancho con un punto bajo y hago 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya tengo una anilla hecha. 1, 2, 3, 4, 5 y tengo la segunda. Ya no podría hacer más, tengo aquí las 3 cadenitas, así que hago 1, 2, 3 y repito el motivo haciendo 4 puntos donde tenía 3. Hemos completado la vuelta número 5 con las 3 cadenitas, punto deslizado. Y ahora vamos a hacer la 6, que sería ya la última vuelta. Aquí trabajaremos un punto sobre cada punto nada más, pero haremos un picot arriba en cada punto. 1, 2, 3 para el punto alto, 1, 2, 3 para el picot. Y en el tercer punto haremos un punto bajo. Siguiente punto. Punto alto, 3 cadenas y nos metemos de esta forma como si cogiéramos en relieve, nos metemos aquí en medio, sacamos la hebra y hacemos punto bajo. Siguiente punto. Punto alto, 3 cadenas, entramos en medio, traigo la hebra, hago punto bajo. Siguiente punto, punto alto, 3 cadenas, entro y hago punto bajo. Nos queda de esta forma. Una cadenita solo de separación para llegar a los otros 4 y así sería todo el motivo. En cada punto vamos a hacer 3 cadenitas y un punto bajo para que nos quede el picot. 1, 2, 3. Hemos completado uno de los motivos. Mira qué bonito queda. Queda como si hubiéramos dado además una vuelta en punto bajo. Y bueno, a la anillita, para llegar a la zona de la anilla ya solo hay que hacer una. Hago solo una cadenita, engancho en la primera anillita que me encuentro y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Ya solo me queda un arquito por hacer, solo me cabe uno. Una cadenita nada más y me voy directamente de nuevo al motivo, donde haré los puntos altos con 3 cadenas y el punto bajo, a ver, aquí. Siguiente, repito, punto alto, 3 cadenas y aquí. ¿Vale? Esta es la forma de trabajar esta última vuelta. Mira qué bonito queda. Voy a completarla y haremos la parte del cuello. Cuando ya hayamos completado la vuelta, hago la cadenita y ya, pues aquí en la tercera cadena, punto deslizado. 2 cadenitas y corto la hebra. Hemos completado la parte de abajo. Que como veis queda súper bonita. Vamos a hacer el cuello. Para el cuello voy a utilizar de nuevo el color que va mezclado con el verde. Y bueno, pues podemos irnos, por ejemplo, a la zona del hombro, engancharnos a la primera V y vamos a trabajar toda la vuelta en Vs, pero la diferencia va a ser que vamos a intentar que nos quede más pequeñito. Entonces, en vez de hacer Vs con 2 cadenas en medio, la haremos con una y así nos va a quedar más pequeño. 1, 2, 3, 4 cadenas para empezar, para tener punto alto y una cadena de separación y termino la V. En medio de las V hacemos V, pero esta vez, como digo, punto alto, una cadena nada más y punto alto. Toda la zona de la V la completamos de esta forma, haciendo Vs en medio de las V, con una cadenita nada más
He terminado lo que es la zona de las V, mi última V en el último punto de la última V. Y ahora voy a hacer aquí, en el primer punto, una V. Y vamos a distribuir para que nos entren como 3 V. Entonces, si pongo otra aquí, me queda 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4. Pues en realidad aquí en medio sería 1, 2, 3, 4, en medio. Cuento 1, 2, 3, 4 y entre punto y punto haría la V para que me quedara centrada. Y otra V pues ya en el último punto de esos 10 puntos que teníamos ahí abajo. De esta forma. ¿Cómo hacemos en esta parte donde tengo la unión? Pues me entraría en el centro, voy a probar así. Es que queremos hacer que quede más estrechito el cuello, entonces no podemos meter mucho. Y si queda bien, pues lo dejo así. Y ya me voy al primer punto de nuevo de los 10 que nos encontramos y hago ya mi primera V, ¿vale? Y así lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo así para que nos quede más encogidito. Y ya bueno, como sabemos que tenemos que hacer 3 aquí en los 10, pues me tengo que saltar 1, 2, 3, 4, en medio hago una, en el último punto de los 10 hago otra. Y aquí ya volveríamos a la zona de las V y volveríamos a hacer una V donde corresponde, en medio de cada V. Al final de la V y sobre los 10 van 3. Así toda la parte del cuello. Vamos a hacer esta primera vuelta, no sé si hacer una más y rematar con un picot. Cerramos con punto deslizado en la tercera cadenita de la primera V que hicimos, subimos una cadena y hacemos un punto bajo ahí. 1, 2, 3 cadenas. Entre V y V hacemos un punto bajo. 1, 2, 3. En medio de las siguientes V, punto bajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos a hacer esta vueltecita así con cadena. 1, 2, 3. Simplemente esto para rematar ya. No voy a hacer otra vuelta de V, voy a hacer esto. ¿Vale? Así nos queda nuestra parte del cuello. Y mira, he hecho exactamente lo mismo en el bajo de la manga. He cambiado a color verde normal sin mezclar, pero le he hecho esa primera vuelta en V y después el punto bajo con las 3 cadenas, el punto bajo con las 3 cadenas, para rematar la zona de abajo de la manga y que me quede pues mejor terminado. Bueno, pues aquí tenéis el resultado con su puntillita debajo, la combinación de colores también a elegir por vosotros. Lo podéis modificar o hacerlo como yo, como más os guste. Se ha llevado 350 gramos en total de todo. No he calculado por color cuánto se ha llevado, pero bueno, ya sabéis que el predominante pues pueden ser perfectamente unos 250 y 100 gramos mezclados ya de los colores que he utilizado. En total 350 gramos. Y bueno, la medida, ya estáis viendo que es súper grande, que esto da varias tallas. Yo diría que es una talla única, hasta la XL perfectamente. El granny, para que tengáis referencia, porque me podéis preguntar y ya si os lo dejo dicho. Cada granny te va a medir... Ay, lo estoy poniendo al revés, perdón. Cada granny te va a medir de alto y de ancho unos 16 centímetros. Tú quieres hacerlo más larguito, solo tienes que seguir trabajando hileras hacia abajo. Si quieres la manga más larga, y de lo mismo. Sigue haciendo hacia abajo, como aquí van 3 granny, pues otros 3 granny los unes, ¿vale? Y ya lo tienes más larguito. Y si le quieres meter una cintita o algo para adaptártelo, también lo puedes hacer. Esto ya a vuestro gusto. Me queda rematar hebra y
y me ha encantado el resultado. A mí me ha encantado el resultado, espero que a ti también. Y que me dejes un like, algún comentario, te suscribas si aún no lo has hecho, que me ayudáis de esta forma para que mi canal pueda seguir activo, ¿vale? Y yo me siga motivando, que también me motiva muchísimo. Cuando veo que un vídeo tiene muchas visualizaciones, estoy. ¿Qué hago siguiente? ¿Qué hago a continuación para que estén igual de contentas? Así que vosotros sois mi motivación mayormente. Apoyadme si os gusta mi trabajo para que yo pueda seguir haciendo cositas monas para vosotras. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.